Bueno, chicos, buenas noches. Va a ser la primera clase de todo el curso. Ayer dimos pues como la introducción a lo que sería el curso, ¿cierto? Entonces hoy vamos con el primer tema que será soportes y resistencias. De los que acaban de ingresar y demás, o todos me confirman de nuevo, porfa, si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla de TradingView en este momento. Perfecto, listo. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Entonces, el primer tema como tal eh, será lo que son soportes y resistencias, que serán temas completamente básicos, pero que les voy a mostrar a ustedes cómo los he implementado yo. O sea, primero vamos a ver como la parte de lo que es la teoría como tal y, y ahí pasamos a los gráficos para mostrarles. ¿Está claro? Entonces vamos a iniciar. Chicos, los soportes y la resistencia no es más, lo vamos a tomar como un ejemplo directamente. Son como pisos y techos, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí un gráfico para poder entenderlo mejor. Entonces, aquí tenemos, digamos que aquí, pues, tómelo como un edificio, tómelo como una casa, tómelo como el piso donde usted en este momento se apoya y la resistencia la toma usted como el techo donde lo que usted mira, pues, el techo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un piso. En este caso sería un soporte y el techo sería una resistencia. El precio siempre se va a mover así como entre esos rangos y siempre va a estar, eh, siempre va a estar rompiendo esos pisos y esas resistencias, o como subiendo de piso o bajando de piso, ¿cierto? Es como si el precio, digamos, está aquí en un rango y aquí iniciamos en el pecho, en el piso, ¿cierto? Donde apoyamos nosotros nuestro pie. Y aquí sería el techo donde miramos nosotros el techo de nuestra habitación o donde estemos. Entonces el precio se mueve así. Aquí toco una resistencia, volvió a tocar un soporte, una resistencia de nuevo, un soporte, que aquí digamos que esta parte sería como una lateralización. Y digamos que tú tiras la pelota contra el piso fuerte, ¿cierto? Si la tiras tan fuerte que va a rebotar contra el techo, ¿cierto? Entonces aquí se ejerce esa resistencia, aquí volvió de nuevo al soporte. Ahora, si supongamos que, por ejemplo, en el techo hay una ventana, hay una grieta y algo, y esa pelota que tiraste llega y rompe, ¿cierto? Te rompió eso, subió lo que era aquí, esta resistencia pasa a ser soporte, porque ya se va a quedar el precio de la misma forma, ¿cierto? Y aquí va a suceder lo mismo, rompe de nuevo. Ahora, digamos que eso es para una tendencia alcista. Si, por ejemplo, sucediera eso para una tendencia bajista, sería esta resistencia bajaría. Ay, disculpen, yo admito por aquí a alguien. Entonces aquí teníamos esto para volver a explicar de la persona que acaba de ingresar. Está aquí rebotando el precio. Aquí rebota y rebota el precio como tal, ¿cierto? Vemos la grieta, vemos una ventana, subió de nuevo y se queda aquí rebotando el precio. Ahora volvió a subir, pasó por aquí por una grieta, una ventana de nuevo y se quedó en lo mismo. Ahora, para la tendencia bajista, aquí va a llegar él y rompe completamente, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hubo un hueco, una ventana, la misma forma y ya se va a la baja. Entonces, eso que era soporte pasaría a ser de nuevo una resistencia para que el precio se quede aquí de esta forma y aquí haga lo mismo también. Entonces, el precio siempre se va a estar moviendo de la misma forma. Listo. Eso es lo que son comúnmente soportes y resistencias, no es más. O sea, eso no es un tema extensivo, no es para darles una información como muy, no sé, muy prolongada de lo que puede ser un soporte y una resistencia, como lo que uno puede ver comúnmente por ahí, ¿cierto? Entonces, lo que quiero yo pues brindarles a ustedes es algo muy claro y muy conciso, muy al grano, ¿cierto? Así se mueve el precio.
entre soporte, resistencia. Ya sabemos que aquí, por ejemplo, se está moviendo entre soportes y resistencias en una tendencia alcista en este caso, y en este, y en este caso aquí iría en una tendencia bajista, ¿cierto? Entonces, así se mueve siempre el precio. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Listo, vale. Entonces, vamos a pasar al gráfico. Vamos a pasar al gráfico para mostrarles lo que son soportes y resistencias. Como el mercado es fractal, ustedes lo van a ver a cualquier temporalidad, incluso sea en gráfico de líneas, sea en gráfico de barras, sea en gráfico de velas, Heikin-Achi, lo que sea. Siempre van a estar los soportes y las resistencias presentes. Entonces, vamos a pasar al precio y vamos a mirar unos escenarios. Vamos con un escenario que esté más claro para poder eh, diferenciarlo. Por ejemplo, esta última parte aquí. Vamos a comenzar a trazar para que puedan ustedes, voy a trazar varias líneas para que ustedes lo observen. Le vamos a trazar estas tres líneas por el momento. Inclusive vamos a trazar por aquí otro. Miren que el precio aquí, por ejemplo, aquí bajó, bueno, venía la tendencia bajista, se encerró desde esta parte y comenzó a bajar. Aquí llegó, rompió, se fue para, vamos a poner esta línea más abajo, en la mecha. Y miren que aquí de nuevo subió, se quedó aquí, y aquí se movió entre todo este rango. El precio ya estaba moviendo entre todo este rango. Aquí viene, vea que aquí rebota, vuelve y rebota, sube, cae al próximo piso, rebota, baja hasta el próximo y así sucesivamente. Siempre se va a mover de la misma forma, siempre. Ahora, ¿cómo las utilizo yo? ¿Cómo utilizo yo, digamos, cuando voy a trazar líneas de soportes y resistencias? Muchas veces, como por ejemplo aquí, la voy a trazar en la mecha, o otras veces la voy a trazar como por ejemplo aquí, a ver más o menos. Sí, puede ser sobre esta zona, que es como en los cuerpos, aquí y aquí. Y si vamos más adelante, posiblemente también hayan cuerpos sobre esa zona. Por ejemplo, aquí, miren que la mecha aquí es mucho más grande, pero también hay un cuerpo ahí y está trazada sobre el cuerpo como tal cuando la tracé desde el principio más atrás. Y vean que aquí me da una mecha y me da un cuerpo. Entonces, ¿cómo las trazo yo, por ejemplo? Lo que me dé más confluencia es lo que, Glenn, eso es lo que va a explicar, parce. Lo que me dé más confluencia es para mí donde más ha rebotado el precio o donde más tiende a respetar. Si miramos que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta. Si la tomamos desde aquí, vemos que aquí, por ejemplo, hay una mecha, ¿cierto? Inclusive esta puede ser una buena zona también para haberla trazado. Aquí esta está con una mecha, pero miren que estos inicios de cuerpos, de estas próximas velas, y esta mecha, aquí por ejemplo donde subió, donde rebotó, justo en la línea. Y si vemos más adelante, esta vela, por ejemplo, donde cerró y la próxima donde abrió, miren que fue sobre la línea. No quedó en la mecha. Si alcanzan a ver, miren que la mecha está mucho más abajo. Vean la mecha donde está y la línea donde queda. Donde anteriormente había sido mechas, cuerpo, mecha. Entonces lo que yo trato de ver es que en el precio como tal, donde yo tenga un análisis que me va a dar, por ejemplo, ahí que yo sea por confluencia de Fibonacci, por un patrón armónico, o por tendencia, un precio redondo, lo que sea, ahí es donde, o sea, donde yo intervengo para decir, para mí eso sirve más de resistencia que en el cuerpo que en la mecha, o al revés, porque habrán ocasiones que podrán funcionar más en la mecha que en el cuerpo. Por ejemplo, aquí digamos que hay una, pero aquí si trazamos que está esta mecha también, acá, miren estos cuerpos, por ejemplo, donde me inician, y aquí también quedó súper cerca de esta mecha. Entonces, lo que yo trato de ir mirando en el precio es la confluencia de donde me ha rebotado más con cuerpos y mechas, que es lo que me da ahí.
es recomendable que coincida con el precio institucional. Si un soporte o una resistencia, viéndolo como tú lo trazas, con mechas, cuerpos o como sea, porque como te digo, muchas veces van a ser en cuerpo, muchas veces van a ser en mechas, y te coincide además con un precio institucional, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los precios institucionales son precios psicológicos y eso, o sea, eso está dentro de nuestro ADN y el precio ahí tiende a reaccionar. No siempre va a reaccionar, o sea, no quiere decir que un 100% va a reaccionar ahí como tal el precio, pero muy probablemente si en el pasado ha reaccionado, posiblemente en el futuro tienda a reaccionar de nuevo. Entonces, miren que yo, por ejemplo, me concentro en la última parte del gráfico para ver qué es lo que está pasando, como por decir, el estado de ánimo del gráfico en la última parte, ¿cierto? Entonces, aquí cómo se han sentido los compradores y los vendedores, y miramos que hay unos puntos más relevantes que otros. Ahora, si yo, por ejemplo, en el análisis que yo tengo, me da un soporte, una resistencia, precio institucional y demás, y en esta parte veo que hay una gran confluencia entre mechas y cuerpos de lo que he trazado, y además, si me voy para el pasado, o sea, mucho más atrás, veo que hay zona de compradores y vendedores. Por ejemplo, digámoslo aquí en esta parte, si yo, por ejemplo, estoy buscando una venta y aquí veo que llegó y me rebotó, y miren el movimiento tan grande que hizo, entonces es posible que en el futuro me reaccione de nuevo. Ahora, otro punto muy importante del tiempo que llevo yo operando, cuando se invalida o cuando sigue siendo un soporte o una resistencia válida. Si en el impulso con el que llega el retroceso es aproximadamente del 10% mínimo, si es el 10% como mínimo del impulso con el que llega, ese soporte o esa resistencia es más fuerte todavía que cualquier otra, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, miren acá, voy a ahorrar todo eso para que puedan verlo mejor, o no, mejor no lo ahorremos para que sigan teniendo ahí la idea. Miren este impulso, vamos a tomar este impulso desde aquí, ¿cierto? A finalizar hasta este impulso de acá. Entonces miren que este impulso, ¿cuánto me corrigió? ¿Cierto? ¿Cuánto me corrigió de ese primer impulso? Aquí hay mucho más del 10%. Si vimos eso, aquí está aproximadamente por ahí más o menos por ahí en un 40% puede estar ese retroceso que tuvo después de que esto se hiciera soporte. Entonces, este soporte, aquí como tal, este soporte es completamente válido y posiblemente en el futuro pueda reaccionar en esta zona. O sea, no es un punto como tal, no siempre se toman puntos como tales, sino una zona, ¿cierto? Eso sería aquí una zona de soporte y resistencia. Muchas veces se puede trazar no solamente la zona desde esta parte donde rebotó, sino que se puede trazar la zona como tal, se puede trazar la zona como tal desde el cuerpo de donde inicia. O sea, desde esta parte de acá, le voy a poner a esto otro color para que puedan verlo mucho mejor. Entonces ahí podría yo trazar mi zona. Ahora, muchas veces se puede agrandar un poco la zona también, ¿cierto? Eso no siempre es que sea estrictamente así. Por eso muchas de las entradas que yo les envío, yo le digo más o menos entre esta zona y entre esta zona. ¿Por qué? Porque según mi análisis y según lo que yo veo en el precio, posiblemente reaccione en esa zona. Yo siempre no estoy trazando todo, o sea, no estoy trazando líneas de tendencia, no estoy trazando soportes y resistencias, porque yo con la práctica ya tengo eso en el ojo, ¿cierto? Eso ya va como intrínseco en uno ahí de la práctica que uno tiene tanto que ya sabe dónde hay un soporte o una resistencia válida. Ahora, es muy bueno de todas formas trazarlo. Si ustedes, por ejemplo, digamos, no tienen la suficiente práctica o algunas veces se confunden, es mejor que lo tracen. Y es más, así lo sepan y lo vean, es mejor trazarlo. A no ser de que ya lleven pues mucho tiempo viendo el precio y más o menos sepan cómo se está moviendo, que conocen el par y demás, ¿cierto? Pues que conocen la divisa, cómo se mueve. Entonces ahí ya pues lo dejan de trazar. Pero lo que recomiendo es siempre trazarlo para poder mirar dónde está estrictamente como un soporte, una resistencia válida en el precio. Ahora, yo, por ejemplo, en ocasiones he tenido
trades que me he basado simplemente en soportes y resistencias y quizás con indicadores, aunque no me gustan los indicadores, pero quizás con indicadores porque si llega, por ejemplo, según determinada fuerza la vela con la que lleguen, podría haber que habría una reacción, ¿cierto? Me gustan más, por ejemplo, cuando voy a operar soportes y resistencias, me gusta más que la vela que cierre sobre el soporte o la resistencia, cierre sin mecha o con una mecha muy pequeña, muy pequeña, porque eso me dice como la fuerza con la que llegó para reaccionar en contra. Y eso lo hacen, digamos, las instituciones, los fondos de inversión y demás, para sacar a todo el mundo. O sea, que dice, no, esta vela viene con mucha fuerza, entonces va a continuar. No, eso es como un engaño, por decirlo así, para sacar a los minoristas que somos nosotros. Entonces, eso es un punto pues muy bueno para tenerlo en cuenta según mi experiencia y lo que yo he operado. Es recomendable que consiga con sí, ya, sí, si consigue con un precio institucional, mucho mejor. O sea, que se trazan donde se dan más confluencias. En lo personal, yo lo trazo así. Muchas veces en mechas, muchas veces en cuerpo. También cuando lo trazo en mechas, veo que hay muchos cuerpos sobre esa zona, entonces todavía me coincide más porque hay mucha más confluencia entre cuerpos y mechas, ¿cierto? Y cuando lo trazo en cuerpos también voy a ver que en el futuro, o sea, en el futuro ahí inmediato, en la última parte del gráfico, hay mucha confluencia. O sea, yo utilizo mucho la confluencia como tal en todo, sea confluencia de Fibonacci, sea confluencia con patrones armónicos, sea confluencia con soportes y resistencias, mechas, cuerpos y demás. Para mí la confluencia es muy importante en el mercado. ¿Por qué? Porque si veo más confluencias, entonces estoy como añadiendo más porcentajes a que según esa zona o ese precio tienda a reaccionar, porque muchas veces me ha rebotado ahí, muchas veces ha reaccionado ahí y posiblemente vuelva y reaccione. Entonces ahí es donde entramos nosotros a operar. Es como tratar de seguir a los que realmente le inyectan dinero al mercado, ¿cierto? A las instituciones, a los fondos de inversión, a los gobiernos, a bancos y demás. Es como tratar de seguirlos a ellos y no como operar como nosotros como minoristas, porque de eso no se trata. Se trata es como de tener la capacidad de leer los movimientos que están haciendo las grandes instituciones, los grandes fondos de capital que hay, que son los que tienen el capital para mover el precio, ¿cierto? Por ejemplo, una vela de un minuto aquí, eso se representa, y esos son millones y millones de dólares. Nosotros ni siquiera con 1 millón de dólares lo vamos a mover, no lo movemos. Eso solo lo mueven la gente que tiene billete, mucho capital. Eh, Profe, se traza las líneas desde el final del gráfico. ¿Cómo así? O sea, como desde acá, no es que lo que uno entra a mirar o lo que yo entro a mirar es inmediato, o sea, como la última parte del gráfico. Por ejemplo, si estamos hasta aquí, entonces yo cojo y me enfoco en toda esta última parte del gráfico. O sea, según lo que estén operando, no siempre es así. Si ustedes están operando Forex, ya tienen que ver un contexto más avanzado, digamos que agrandan todo el gráfico lo que más puedan para poder ver qué es lo que está pasando, o sea, como encoger todo el gráfico, estriparlo, estrecharlo, para poder ver todo el contexto. Esto de la última parte como tal es lo que yo utilizo para binarias. O sea, es que, como les digo, yo se les estoy compartiendo, digamos, este tema de soportes y resistencias como yo lo he aprendido a utilizar, como yo lo he aprendido a ver para todo, sea para Forex, para binarias, para criptos, para acciones, para lo que usted quiera utilizarlo. Entonces, por eso les doy las dos formas. En esta última parte del gráfico me concentro para hacer binarias y si voy a hacer Forex, entonces aquí miro ya, comprimo todo mi gráfico, lo agrando pues para poder ver el contexto en general de lo que está sucediendo y ahí entro a tomar de determinaciones en el precio, ¿cierto? Si miramos que, por ejemplo, por aquí esto fue un soporte, yo digamos que trazo aquí, sobre esta zona, y si yo quito esta flecha acá, pueden ver que ha reaccionado sobre esta zona también, ¿cierto? Y si trazamos, por ejemplo, sobre esta zona de acá, otra línea, como de soportes y resistencia, mire todo cómo ha interactuado ahí el precio, ¿cierto? Ha interactuado mucho más aquí que acá. Entonces aquí, por ejemplo, entre esta y esta, ¿cuál pasa a ser válida? Es mucho más válida esta que esta. No quiere decir que esta no sea válida. O sea, esta es válida y en algún momento lo va a volver a respetar en el futuro.
Pero aquí en la última parte del gráfico, que es donde me estoy concentrando yo para poder tomar decisiones, ¿cuál es la más importante? Sería esta. Mira aquí todas las veces que interactúa el precio, interactúa aquí en esta parte, aquí, sobre esta zona, aquí de nuevo, aquí rompió pero volvió, rompió y subió y de nuevo volvió a interactuar en esta zona, aquí ya sí rompió con todo, rompió, ¿y qué hizo aquí de nuevo? Vino a buscar toda la zona donde más ha interactuado en la última parte, que es toda esta zona de acá, ¿cierto? Entonces, así es como yo aprendí a ver los soportes y las resistencias. Usa soportes y resistencias para operar binarias. ¿Cómo lo haces? Tal cual como les acabo de mostrar, tal cual. Yo, por ejemplo, me vengo para la última parte aquí del gráfico, voy a ahorrar ya todo. Vengo para la última parte del gráfico aquí y comienzo a trazar soportes y resistencias, desde la más alta a la más baja, ¿cierto? No voy a trazarlas todas, sino las más significativas. Pues puedo trazar en mechas y en cuerpos también, según lo que vaya viendo. Aquí cuál fue más importante, me gustó más esta, entonces esta no la tomo tanto y comienzo a mirar. Comienzo a ver, comienzo a analizar dónde ha habido confluencia, esta parte de aquí, esta me gusta mucho, que posiblemente sea una entrada, posiblemente el precio aquí pueda llegar a hacer esto, llegar a esta zona y caer de nuevo, caer a esta y continuar subiendo. Posiblemente llegue a hacerlo, entonces ahí es donde comenzamos como a trazar, pero ¿cuáles, por ejemplo, son los puntos más relevantes que ha pasado aquí en el precio? Para mí, en esta última zona, según donde viene el precio, ¿cuál ha sido la más relevante? Ha sido esta. Entonces aquí posiblemente el precio llegue, como tenía aquí esta flecha primero, el precio llegue hasta aquí, que ahí está subiendo, rebote aquí, baje y continúe. Posiblemente y según cómo llegue la vela, como les digo. En lo personal para operar las binarias me gusta que si por ejemplo la vela que llegue aquí a esta parte llegue con cuerpo, o sea, por ejemplo así como esta vela o que llegue como esta vela, así que llegue grande con cuerpo. Si llega así y veo un agotamiento, digamos, en los indicadores que yo utilizo, que yo solamente tengo esos dos indicadores, pero, o sea, normalmente lo que opero son patrones armónicos, entonces yo hago simplemente análisis técnico. Yo no opero nada con indicadores, pero cuando he operado soportes y resistencia, los opero con esos dos indicadores y trazo los soportes y las resistencias como tal, ¿cierto? Trazo estos soportes y resistencias y miro, si por ejemplo aquí a esta vela me llega y aquí está sobrecomprado, lo mismo como se utiliza un indicador, sobrecomprado y me llega una vela con, con agotamiento pues así sin mecha y con cuerpo, me llegó fuerte, tomo la entrada, ¿cierto? Ahora la tomo a una sola vela. Por ejemplo, si estoy analizando un minuto, la tomo a un minuto, que no me gusta analizar a un minuto para hacer este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones, así analizando con soportes y resistencias, las trazo, lo analizo a 3 minutos y a 5 minutos. Y tomo entradas a 3 minutos o a 5 minutos en vela exacta. O sea, cuando cerró esta vela de 3 minutos que llegó aquí completamente al soporte de la resistencia, como me gusta a mí que llegue, tomo una entrada a 3 minutos al finalizar la vela. Entonces tomo la entrada faltando 2 segundos o un segundo antes de finalizar esa vela para poder tomar la entrada justo en el cierre de la vela. Y si esta vela quedó, digamos, aquí vamos a tomar una venta, y si esta vela quedó así, sea un poquitico verde, perdón, un poquitico gris en este caso, que sería roja, pues lo normal, que sería una vela negativa, bajista, se gana la operación, ¿cierto? Y eso tal cual yo lo analizo en TradingView, nunca en los brokers, nunca. ¿Por qué? Porque es que los brokers manipulan mucho el precio, manipulan muchísimo el precio y ellos siempre van a conveniencia de ellos mismos. Sí, no, es que, o sea, yo lo acabé de estrechar, o sea, o de ponerlo más pequeño para que pudieran verlo, ¿cierto? Pero el gráfico, pero como les digo, como tal, ustedes siempre tienen que ver el contexto. Entonces, si vamos a buscar ventas, ustedes seguir, por ejemplo, una tendencia que sea bajista, aquí todavía ha sido bajista, este no ha roto acá todavía, pero tampoco ha roto este, entonces estamos todavía bajista. Y ese último impulso fue bajista también, ¿cierto? Entonces, hay que mirar siempre todos los contextos.
Lo que temporalidad maneja para dar una resistencia o soporte más fuerte. Es que depende, o sea, depende de lo que usted esté analizando. Si usted está analizando para ver a 3 minutos, o sea, para analizar binarias a 3 minutos, entonces se viene a 3 minutos y comienza a trazar en las velas de 3 minutos, en mechas, cuerpos, donde vea más confluencias y demás, ¿cierto? Por ejemplo, por aquí, por esta zona, por acá, por esta zona. O sea, eso es de acuerdo a la temporalidad de lo que usted quiera analizar. Si es para binarias, si es para forex, usted forex puede hacer scalping hasta con velas de 1 minuto, ¿cierto? Pero si se va, por ejemplo, a 15 minutos, a 30 minutos, lo puede hacer de la misma forma. O sea, eso es según lo que usted quiera analizar. Eso, o sea, nunca vea. Ustedes normalmente van a ver en YouTube que estrategias que funcionan para 1 minuto, para 2 minutos. El trading en general y los conceptos, o sea, los conceptos como tal funcionan para cualquier temporalidad porque el mercado es fractal. El mercado se mueve de la misma forma en una hora, en un día, en un mes, en un año, que se mueve en 1 minuto, rompiendo soporte, resistencia, sube, baja, 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 tendencia bajista y demás. Siempre se va a mover de la misma forma. Glenn, ¿qué parámetros tienen? Vea, parce, tómele captura y véalos acá. El estocástico 1433 y un estocástico RSI 3366. Ahí se ven. Si quiere, tómale captura para que los pueda utilizar. Es lo único que yo utilizo indicadores y voy a operar soportes y resistencia. Es lo único. De resto, yo no utilizo absolutamente nada. O sea, nada de indicadores. Todo el análisis mío es 100% análisis técnico. Siempre, siempre, siempre. Pero, o sea, usted lo analiza primero en TradingView y marca las líneas y luego las lleva al broker, espera que llegue al punto y entra así. O sea, es que la plataforma para analizar el mercado como tal es TradingView. Yo no analizo en los brokers. No me gusta por lo que les digo. Llegué a hacerlo, sí. Llegué a trazar soporte, resistencia, líneas de tendencia y demás. Pero TradingView a mí me ofrece una cantidad de herramientas que no me la ofrece ningún broker. Ninguno. Ninguno. MetaTrader, o sea, pero el MetaTrader solo como tal, ¿cierto? Y aún así es mucho más práctico el TradingView que el MetaTrader. Por ejemplo, para trazar Fibonacci, yo que utilizo tanto Fibonacci, es más práctico trazarlo aquí en MetaTrader perdón, aquí en TradingView que en MetaTrader. Es mucho más práctico. Los patrones armónicos también los puedo trazar aquí, ¿cierto? Vea, para operar binarias yo utilizo dos brokers, IQ Option y OnePrime. Y para operar Forex, IC Markets, Light Forex y Hot Forex. Esos son los tres con los que he llegado a operar, ¿cierto? O sea, yo no estoy aquí pautando a ningún broker ni nada. Yo les estoy a ustedes recomendando desde mi experiencia lo cual ha sido más fácil para mí en cuanto a depósitos, a retiros, a que no tenga problema, a que me robe menos, porque es que realmente un broker a uno le quitaba mucho capital, también mucho dinero en las operaciones, ¿cierto? Y también en las manipulaciones que tienen los brokers. Entonces, en esos es en los que menos he visto y han sido de bien pagos, pues, o sea, dan un buen pago cuando uno entra a la operación. Chicos, ¿tienen alguna duda? En USA tenemos que usar Pocket y Ugosway, no nos permite ICO. Para binarias, vea, para binarias en Estados Unidos pueden utilizar Platinum Option, pueden utilizar Videforex, pueden utilizar Pocket Option. Esos son los tres con los que yo he sabido que se puede operar allá porque tengo personas que operan conmigo allá, ¿cierto? O que han operado conmigo y son de allá de Estados Unidos. Ahora, si usted quiere operar con IQ Option o con OnePrime o con otro broker que no le permita ni en Europa ni en Estados Unidos, lo que pueden hacer es una VPN. Montar una VPN con IP de otro país y crear una cuenta en ese país y ahí sí ya operarlo desde su país de residencia donde estén. ¿Cómo maneja la diferencia de precio en los brokers? Porque hoy está analizando una operación entre el envío y el precio del broker está diferente. Es que eso es lo que yo les digo, ya. Por eso yo analizo en TradingView y yo entro según TradingView.
así en el broker no me haya llegado, o así en el broker ya haya roto por mucho. Si no me ha roto en TradingView, yo no entro. ¿Por qué? Porque es que el precio real como tal me lo está mostrando, es TradingView. Ningún broker me va a mostrar el precio real del mercado. Por ejemplo, para binarias, los brokers siempre manejan una diferencia de 2, 3 ticks. Inclusive, por ejemplo, hay como opción, me ha dado diferencia de 2 pips en varias entradas, me ha sucedido mucho y 2 pips es muchísimo, 2 pips son 20 ticks, eso es una diferencia abismal, eso es muchísimo. Entonces, por eso yo utilizo, son los precios del TradingView, por eso les recomiendo a ustedes, chicos, entren siempre con los precios del TradingView y los invito a que vayan y miren su TradingView. Así no sepan analizar en TradingView, no lo conozcan demasiado ni nada, simplemente van y escogen la paridad y mira, cuando les llegó a su precio y rompió, listo, entren en su broker, pero no con los precios de los brokers, sino con los del TradingView. Listo, chicos. Entonces, fue una clase corta, pero muy concisa a lo que son soportes y resistencias y sobre todo como yo las opero. No sé si tengan alguna otra duda. Listo, nada, chicos. Entonces, también hay que tener en cuenta los patrones de vela. Vamos por partes. Cuando lleguemos al tema de los patrones de vela, aclaramos las dudas de los patrones de vela. Pero el precio en el broker, si va a llegar, si se mete acorde al TradingView, sí, o sea, entren cuando les llegue el precio al TradingView. Si en el TradingView ya les llegó a su punto y rompió, entre. Por ejemplo, para binarias, entre. Sin miedo, entre. O sea, es que yo, digamos, las personas que están conmigo en las clases de binarias, si a mí me tocó mi punto en TradingView, yo entro, yo no miro, yo pongo alarmas en el broker como para guiarme o para que me alerte de que ya está próximo a llegar, ¿cierto? Y ya, bueno, ya está próximo, te voy y miro, pero no espero que me llegue al punto en el broker. Inclusive muchas veces me llega la alarma en el broker, pero en TradingView no ha llegado. Entonces, ¿yo qué hago? No tomo nada, simplemente espero a que me llegue en TradingView. Si no llega en TradingView, no tomo nada. Bueno, entonces tomamos el punto más alto y más bajo y los que reboten más. Sí, o sea, donde haya más confluencias, sea en cuerpos, mechas, donde ustedes vean más confluencias, por ejemplo, como acá, miren toda la confluencia que ha habido aquí en esta parte. Digamos aquí sobre esta, que aquí hay una mecha, pero aquí ha habido cuerpos, cuerpos, mechas también han habido ahí, pero ha sido una zona de confluencia. Entonces, esa es una zona de soportes y resistencia. Eso ha sido como tal ahí una zona, ¿cierto? Y de ahí marcamos las líneas de tendencia. No, o sea, vea, ustedes pueden marcar líneas de tendencia, hacer canales y demás, ¿cierto? Pero no hacen toda su operativa en eso. No, chicos, vean. Vean acá, por ejemplo. Vamos a ver si aquí, por ejemplo, se cumple eso que les estaba mostrando. Yo les dije que iba a llegar aquí a ver cuál era la que les estaba mostrando yo que posiblemente reaccionaba. Sí, era ahí. Voy a borrar esta raya. Miren cómo llegó esta vela, ¿cierto? Y cerró sobre no me cerró sobre la línea simplemente a mí me está dando una zona de soportes y resistencias, que fue lo que les dije ahorita, y donde ha habido más confluencia. Vea que aquí fue cuerpo, aquí fue cuerpo, aquí fue mecha, aquí fue mecha, aquí fue mecha. Pero miren cómo llegó. Y si voy a ver, vea que no estoy viendo indicadores, y si voy a ver indicadores, están sobrecomprado, que posiblemente pase que la próxima sea en venta. Ese es el claro ejemplo. Y aquí estamos en velas de 3 minutos. Entonces aquí cuando cerró esta vela, yo tomo una entrada en venta de 3 minutos. Ahí va, por ejemplo, 1 minuto. Ha reaccionado, ¿cierto? Puede que continúe al alza, puede que continúe al alza y se vaya y se pierda la operativa. Pero eso es lo que yo espero como tal siempre en las operaciones cuando estoy operando a soportes y resistencias. Y si, por ejemplo, esta se pierde, yo no tomo segundos puntos de entrada y simplemente me espero el próximo nivel de soportes y resistencias. Y vea que aquí llegó. Sigo con indicadores, como les acabo de mostrar, está sobrecomprado, y me llegó a la zona que tenía trazada. Y ahí estaba
sucediendo en ese momento una reacción, que es lo que esperaba. Así es que utilizo yo los soportes y resistencias para operar binarias. Es un análisis súper básico y súper sencillo, pero uno con ese análisis puede ser rentable. Créame que uno puede ser rentable con eso, pero ya pues a medida que vos vas conociendo y te vas adentrando en el mundo del trading, vas a ver que cada vez hay más cosas por estudiar. Vea, la configuración de los indicadores, miren en esta parte de acá donde tengo el cursor. Estocástico 1433 y estocástico RSI 3366. Esos son los que utilizo. Tómenle captura. Si quiere, para que aquí aparecen. Listo, chicos. Entonces, nada, eso era lo que les quería compartir de soportes y resistencias. Mañana nos vemos a la misma hora, 8 de la noche hora Colombia, y continuamos con el curso. Listo. Entonces, nada, feliz noche, chicos, para todos y nos vemos mañana. Puntuales, por favor, puntuales para no tener que estar como pausando ahí.